Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de tu programa Ándale para que sepas. Mi nombre es Gaby y el día de hoy les hablaremos acerca del Día de Muertos. Y sí, adivinen que también hay muertas. Entonces el tema es el Día de Muertos y Muertas y esta gran tradición que envuelve al pueblo mexicano. Sin más preámbulo, comenzamos. En tu programa Ándale para que sepas, hablaremos sobre el Día de Muertos y Muertas. Se dice que solo en estas fechas los difuntos y difuntas son autorizadas y autorizados desde el más allá para visitar a sus parientes vivos y vivas en la tierra. Y ellos y ellas los y las reciben con una fiesta y ofrenda que tienen como finalidad agasajarlos con las más grandes atenciones y cosas que disfrutaban en vida. El Día de Muertos y Muertas es una de las tradiciones más famosas y hermosas de México, que difunden valores de respeto y convivencia. Tanto así que en el año 2003 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Cada año, muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Pero no te cuento más, te invito a quedarte en tu programa para conocer más sobre este tema. Continuamos. Nos encontramos en una de las expresiones culturales más emblemáticas e importantes de nuestro país, la fecha en la que el mundo de quienes aún estamos con vida convive con el de las muertas y los muertos. En diversas partes del mundo se celebra Halloween, una tradición de origen celta en el que se usan máscaras y disfraces para evitar que los espíritus malignos dañen a los seres humanos. En México, sin embargo, las almas se veneran y alentamos su visita con el Día de Muertas y Muertos, una festividad que honra la vida de quienes ya no están y se les recibe con emoción y alegría, llena de olores, colores y sabores, que se mezclan con la nostalgia y, ¿por qué no?, con un poco de humor. En México, se cree que las difuntas y los difuntos regresan al plano material a visitar a sus familiares y amistades, a traer prosperidad o desdicha. Por tal razón, se les da la bienvenida con comida, bebida y sus objetos favoritos, para mantener alegres a quienes nos visitan. Además, para facilitar su llegada y regreso, se marcan caminos de flores y velas desde la casa de la difunta y del difunto hasta el cementerio, acompañadas de las diversas ofrendas o simbolismos. Estos son los principales: calaveras de azúcar o chocolate. Son la representación de la muerte. Se escribe el nombre a quien va dirigido el altar en la frente para que no exista duda de a quién representa. Es un recordatorio de que lo único seguro que tenemos es la muerte. También está el pan de muerto. Este es una representación de la Eucaristía católica. Normalmente se hace de anís con la forma de media esfera y figuras de hueso en la parte superior. La flor de cempasúchil o flor de 20 pétalos en náhuatl. Se comenzó a usar por las y los mexicas en sus rituales de muertas y muertos durante la época lluviosa. Se consideraba que podía guardar la luz del sol, o sea, el origen de todo. Se cree que el olor de las flores guía y atrae las almas de las muertas y los muertos. El papel picado. Esta es una artesanía mexicana que se usa para dar color, alegría y vida. Se utilizan todos los colores a excepción del negro, ya que este representa la muerte. Están también las veladoras, las luces que guían el camino de las muertas y los muertos, tanto hacia el mundo material como de regreso al inframundo. Los altares de Día de Muertos son la máxima representación de esta festividad mexicana, en cuyo espacio podremos honrar a quienes ya han fallecido. Los altares se organizan por niveles y, dependiendo del nivel, se colocan diferentes objetos simbólicos. Comúnmente se monta a las 12 p.m. del 1 de noviembre y se retiran a las 12 p.m. del día siguiente. Al final del día, esta tradición mexicana puede ser un tanto extraña para muchas personas, independientemente de dónde vengan o cuál sea su cultura. Sin embargo, no cabe duda de que esta es una de las tradiciones que más nos da identidad. Es aquí donde mostramos realmente cuáles son nuestras raíces y damos un vistazo al pasado para honrar a quienes ya no están con nosotras y nosotros.
Al final, eso es lo que todas y todos queremos, el hecho de no ser olvidadas y olvidados. Mi nombre es Leisiri Contreras. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Hoy te estamos hablando de las muertas y de los muertos. En el México prehispánico, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura religiosa. Cuando una persona moría, la enterraban envuelta en un petate y sus familiares hacían una celebración con el fin de guiarla en su recorrido y le ponían la comida que le agradaba en vida. El Día de Muertos y Muertas, en la cosmovisión indígena, era el regreso a casa de las almas, el mundo de las vivas, el mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Actualmente la celebración del Día de Muertos y de Muertas se origina de la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración que los indígenas y las indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Las familias, las instituciones colocan altares dedicados a las muertas y a los muertos, notables o parientes cercanos. Las decoraciones varían mucho, pero generalmente son flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto o pan de muerta, objetos que pertenecieron al que estaba dedicado el altar o a la que estaba dedicado el altar y sus platillos favoritos. Un arco de flores, una cruz de sal, velas, pétalos de flores e incienso para aromatizar el lugar. También la visita a los panteones y los adornos sobre las tumbas son tradicionales. Nosotras queremos en este día recordar a las muertas, pero ellas no murieron de manera natural, fueron asesinadas y hasta esta fecha, según mi cuenta, van 11. De ellas, 9 son feminicidios. Y quiero llamar una lista de presentes en este día. Primero, en Gómez Palacio han sido asesinadas 5 mujeres. Ellas son Marta, Violeta, Celina, Albina y Brenda. En Durango, el municipio de Durango, tenemos a Alma, Esperanza, Fernanda y Anel. En Guadalupe, Victoria, tenemos a Miriam y en Santiago Papasquiaro tenemos a Kimberly. ¿Por qué 11 homicidios y tan solo 9 feminicidios? Le explico. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. ¿Cuáles son estas razones de género? Cuando se acredite cualquiera de las siguientes circunstancias: que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que el cuerpo de la víctima presente lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. También puede ser que existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. Otra característica del feminicidio es que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Otro más, que la víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. Otra causa para considerarlo feminicidio es que entre la víctima y el sujeto activo exista o haya existido una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación sentimental o afectiva. Otra causa es que entre el activo y la víctima hubo o haya existido una relación laboral, docente o otra que implique confianza, subordinación o superioridad. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, también es considerado feminicidio en este caso. ¿Qué tiene que ver que sea feminicidio o homicidio? Pues que a quien comete feminicidio se le considera que es un crimen de odio y se le impone de 40 a 60 años de prisión. Un homicidio simple de 12 a 20 años y uno calificado de 20 a 50 años. Entonces, la ley castiga más duramente
los que cometen crímenes de odio. En este día honramos a las muertas de Durango, a las mujeres que fueron asesinadas en este estado. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Al hablar del Día de las Muertas y los Muertos, es inevitable no pensar en mí. Yo soy la Catrina, la fina dama de las muertas y los muertos, un simbólico personaje ícono de esta antigua tradición y festividad mexicana. Tengo más de 100 años de historia y soy famosa a nivel mundial. Mi creador fue el caricaturista, ilustrador y grabador mexicano originario de Aguascalientes, José Guadalupe Posada. Y fui uno de sus últimos trabajos, pero no llegó a verme impresa, ya que me creó en 1912 en un periodo de depresión tras la muerte de su esposa y su único hijo. Pero fui publicada hasta noviembre de 1913, 10 meses después de su muerte. Inicialmente me llamaban la Calavera Garbancera. Esto como una burla y crítica social a las y los indígenas que al enriquecerse menospreciaban sus orígenes y costumbres. Y también, a través de mí, Posada criticó a las empleadas domésticas que querían verse como las mujeres ricas, y precisamente por eso me puso unos moños detrás de las orejas, como solían usarlos las empleadas domésticas, para recordarles sus orígenes. La intención de crearme fue representar a aquellas mujeres y aquellos hombres que aparentaban o lograban un estatus social alto, pero que dejaban sus costumbres como rechazo, y por las apariencias de ser de una posición económica alta, pero escondiendo sus raíces originarias y pretendiendo un estilo de vida europeo. Sobre mi imagen, te comento que Posada me creó para ilustrar unos versos conocidos como calaveritas. Antes de continuar en Ándale para que sepas, te dejo con este texto publicado en el diario en el que Posada trabajaba. Hay hermosas calaveras garbanceras de corsé y alto tacón, pero han de parar en calaveras, calaveras del montón. Continuamos. Esta es tu sección, chúpate esta. La primera pregunta de este tema fue, ¿crees que no volver a ver a nuestras difuntas y difuntos ni en su féretro es más difícil afrontar el duelo? Los porcentajes quedaron así. 56% votaron que sí y el 44% votaron que no. Como todas y todos sabemos, afrontar una pérdida en tiempos de COVID-19 ha sido bastante difícil, pero para algunas personas aún más, por esta pandemia y sobre todo la forma de despedirlas y despedirlos. La segunda pregunta fue, ¿sabías que dentro del hogar la violencia y las muertes son más comunes en mujeres que en hombres? Y los porcentajes quedaron de esta manera. 78% votaron que sí y el 22% restante votaron que no. Las muertes hacia las mujeres van en aumento a nivel mundial. La violencia, la mayoría de las veces, comienza en el hogar, siendo el lugar donde se supone que deben de sentirse más seguras. No dejen de estar al pendiente de nuestras redes sociales para que nos digan sus dudas y comentarios en los siguientes temas. Yo soy Azucena Barrón, seguimos. No olvides ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentras como Ándale para que sepas, o en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. También puedes comunicarte a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Continuamos. ¿Crees que has perdido la oportunidad de seguir estudiando? El Instituto de Educación y Cultura Alejandría tiene más oportunidades para ti, ofreciendo las licenciaturas en Seguridad Pública, Comunicación Social y Derecho. Contamos con las colegiaturas más accesibles y horarios flexibles. También ofrecemos las maestrías en Derecho Constitucional y Amparo, Innovación Educativa y Comunicación Social. No lo pienses más, únete a la manada, comunícate con nosotros y nosotras. Dentro de la celebración de Día de Muertas y Muertos, existe un día para cada fallecimiento. Entre ellos se halla la violencia, pero a la fecha, ninguno relacionado con las mujeres que son asesinadas por el simple hecho de serlo. Tomando esto en consideración, el Instituto Alejandría colocó
el tradicional altar, en una ocasión especial en que se hace alusión a 11 mujeres asesinadas en el estado de Durango, mujeres que fallecieron no por causas naturales, sino como víctimas de violencia, feminicidios. Además de los colores, olores, sabores de nuestra cultura, esta festividad esconde otra realidad exclusiva de más mujeres. Más allá del lenguaje inclusivo, sacar a la luz un acto que afecta a las no nombradas y mencionarlas a la hora de hablar del Día de las Muertas y Muertos. Este programa no sería posible sin nuestros patrocinadores, como es el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, la Asociación Civil de Sí Hay Mujeres en Durango y al Fondo Semillas. También quiero recordarte que este programa está hecho por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Continuamos. Datos importantes sobre el Día de Muertos y Muertas. Número 1. Las ánimas llegan cada 12 horas. La tradición que ha pasado de boca en boca dice que los muertos y muertas llegan cada 12 horas cada día, entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. El 28 de octubre se recibe a las y los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. El 29 a los ahogados y ahogadas. El 30 a los olvidados y olvidadas. Las y los que no tienen familia que los recuerden. El 31 a los que están en el limbo, los niños y niñas que nunca nacieron. El 1 de noviembre a los niños y niñas. Y el 2 de noviembre a los muertos adultos y muertas adultas. Número 2. El festejo de los muertos y muertas cambió con la conquista española y se comenzó a celebrar el 1 y 2 de noviembre porque en esos días se acostumbraba a realizar misas, votos, donativos y oraciones para las y los fieles difuntos. Aunque cambió, es una tradición que comenzó con los pueblos prehispánicos, cuando conservaban los cráneos como trofeos y los mostraban en los rituales como símbolo de la muerte y el renacimiento. Número 3. Reírse de la muerte es parte de la tradición mexicana y las calaveritas literarias son típicas del Día de Muertos y Muertas. Las calaveritas literarias son versos y rimas que se burlan de la muerte, creadas después del virreinato por escritores y escritoras que hacían una crítica social. Número 4. Diego Rivera fue el creador de la Catrina, como ahora la conocemos, a través de una crítica a la alta sociedad mexicana, que pintó a una calavera vestida en su mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Aunque previo a Rivera, José Guadalupe Posada criticó a los llamados garbanceros y garbanceras, personas de sangre indígena que pretendían ser europeos, en un grabado conocido como la calavera garbancera, antecesora a la Catrina. La calavera no tenía ropa, pero llevaba sombrero y criticaba el estilo de vida de la época. La palabra garbancera era un sobrenombre para personas que negaban sus orígenes indígenas e imitaban a los estilos europeos. Número 5. Hay un Día de Muertos y Muertas para cada causa del fallecimiento, incluyendo la violencia. Pero hasta ahora ninguno dignificaba expresamente a las mujeres que son asesinadas por el mero hecho de serlo. Como sociedad, no hay que esconder otra realidad, exclusiva de las mujeres. Hay que reconocer que esto sigue siendo un problema y no darle la importancia que esto merece, es dar a entender como si no pasara nada. Soy Diana Salazar, continuamos. El día de hoy en el programa de Ándale para que sepas, nos acompaña por vía Zoom la doctora Eva Cecilia Orozco, a quien saludo con mucho gusto, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Me gustaría que nos platicara un poco acerca de la campaña que hubo el mes pasado acerca de la sensibilización contra el cáncer de mama. Así es. Y efectivamente, el mes o el mes que está dedicado a trabajar más intensamente para la concientización es octubre, que desgraciadamente muchas mujeres aprovechan para hacerse la mastografía en ese mes, pero la mastografía se puede hacer en cualquier día del año, no es específico que porque haya vacaciones y demás. No esperen a que llegue a octubre para hacerse la mastografía y precisamente es por eso el que trabajamos más para que las mujeres en este mes que acabamos de pasar de octubre estén más conscientes de por qué, de no nada más, o qué simboliza el traer el moñito, o de qué me sirve
hacer un café rosa, un desfile de rosa o 20,000 cosas rosas si no hablamos del problema raíz. Y el problema raíz es qué está haciendo esa mujer para hacer una detección temprana. ¿Qué tanto conoce esa mujer sus pechos? Nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con nuestras mamás porque somos las primeras que debemos de dar la alarma cuando algo no está en su lugar. Cuando yo sé que mi mamá tiene un cambio de coloración, tiene una bolita que no estaba, hay secreción del pezón que sale por sí sola y que antes yo no tenía. Entonces, todos esos datos que yo sé que da miedo porque es un impacto el que el que tenga miedo muchas veces explorarme porque, y si pasa algo, si me encuentro algo, qué miedo de que me vayan a decir que es cáncer, ¿no? Pero, ¿y si no lo es? O sea, no me puedo jugar mi salud por postergar algo que ya sé que no está bien. Entonces, desgraciadamente, el cáncer, o porque es la primera causa de muerte en las mujeres por tumoración, porque llegan en etapas avanzadas. Cuando una mujer se toca una bolita, o se encuentra, sobre todo una bolita, mínimo esa lesión ya tiene 3 centímetros de tamaño, mínimo. Y estamos hablando que también ese tiempo de que se está tocando la bolita, mínimo tuvo un tiempo de formación de por lo menos un año. Entonces, en todo un año, si una mujer no se toca, si no se ve nada, la lesión puede avanzar, avanzar, avanzar. Doctor, me parece importante que menciona de que no siempre se siente dolor. También aquí, pues bueno, la importancia de hacerse el Papa Nicolau, porque también muchas veces las mujeres piensan que por el hecho de no tener alguna secreción rara o algún dolorcito van a estar bien del todo cuando se dice que pues esto puede ser también silencioso, pero así de maligno, ¿no? Así es. Por eso es bien importante el que las mujeres desde que cumplen 18 años. ¿Por qué a los 18 años se tiene que hacer la autoexploración mamaria? Porque a esa edad ya nuestro cuerpo está completamente formado, o sea, ya terminó su desarrollo completo y en ese momento es el idóneo para empezarse a explorarse, a conocer sus mamas para saber qué es lo que se debe de tocar. Se recomienda a partir de los 18 años hacerse esta autoexploración mamaria. Se tiene que hacer una vez al mes y lo único que va a cambiar es, ¿estoy reglando o no estoy reglando? Todas las mujeres que estamos reglando, tenemos que hacerla del último día de tu regla, contar 7 días más y el día número 7 es cuando se tiene que hacer la exploración. Así la regla hacia adelante, así la regla hacia atrás, no importa. En el día número 7, después de tu último día, es cuando te tienes que revisar. Si por cualquier motivo tú dejas de arreglar porque me operaron y me quitaron el útero, porque, ¿cómo se llama? Estoy utilizando algún dispositivo hormonal como el Mirena que ya no me permite arreglar, o simplemente ya entré la menopausia del climaterio, en ese momento puede la mujer escoger un día al mes y ese día el que ella escoja, hacerlo mes con mes. Entonces, esas son las indicaciones generales que yo como radióloga les puedo dar para que estén al pendiente de hacerse esta autoexploración. La consistencia normal que deben de tocar todas las mujeres cuando se autoexploran, o sea, cómo se debe de sentir esa mama es como si estuvieran tocando pequeños grumitos. O sea, como cuando estamos haciendo una masa y cuando llega un momento en que la harina no se disuelve del todo, que quedan como pequeñas bolitas, que son los grumitos, de esa es la consistencia normal en una mujer que todavía está arreglando. Cuando ya pasa de la regla, es decir, la menopausia en el climaterio, ya el tejido se siente más blandito, pero se siente igual o como decimos, uniforme en toda la mama, sea grumosa o no grumosa, se tiene que sentir lo mismo en toda la mama. ¿Algo más que quisiera agregar para nuestras y nuestros televidentes? Claro, aparte de lo que les estaba diciendo de la autoexploración mamaria, por favor no dejen de hacerse las mastografías, tengan o no tengan implantes, la radiación que genera es muy poca, no va a causarles ningún problema ni para su cuerpo ni para su tiroides, que a veces también es motivo del que no acudan a hacerse la mastografía. Cumpliendo 40 años, una vez cada año hay que hacerse la mastografía, aunque no tengan implantes, aunque tengan mamas pequeñas, e igual de importante es que no se dejen de autoexplorarse, es una vez al mes que se la tienen que hacer. Y después de los 25 años o cumpliendo los 25 años, no se les olvide revisarse una vez al año médicamente, es decir, que vayan ya sea a su médico de su centro de salud. Acuérdense que el cáncer no se previene, se puede detectar a tiempo. Todavía los avances tecnológicos que hemos tenido en la medicina
todavía no son suficientes para poder hacer preventivos, pero sí podemos hacer detecciones tempranas. Muy bien. Sin duda, información muy importante para todas las mujeres. Muchas gracias, doctora, por su gran aportación. Continuamos en Ándale, para que sepas. La muerte. Palabra sobre la que giran tantos enigmas, creencias, prejuicios y que genera en nosotras y nosotros conductas tan inciertas, unas altamente emotivas, otras cargadas de indiferencia y negación. La relación que cada mujer u hombre tenga con la muerte y todo lo que ella implica marcará la forma de experimentar este evento tan ligado a la vida y al mismo tiempo tan poco considerado. La tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significados. Esta disciplina integra a la persona como ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. También se encarga de los duelos derivados de pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermedades terminales. Una definición más concreta es considerarla como el estudio de la vida que incluye a la muerte. El duelo es ese estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona amada o algo significativo para nosotras y nosotros. La pérdida es psicológicamente traumática, en la misma medida que una herida o quemadura, por lo cual siempre es dolorosa. Necesita un tiempo, un proceso para volver al equilibrio normal. El proceso del duelo tiene 5 etapas: negación, ira o enojo, negociación, depresión y aceptación. Toda experiencia tiene un proceso que requiere elaborarse. Solo hay que hacernos el obsequio de la paciencia para que estemos en la posibilidad de replantear nuestra existencia. Yo soy Alejandra Bermúdez. Siga con nosotros. Y es así como hemos finalizado una emisión más de tu programa de Ándale para que sepas, esperando que nos acompañes el próximo lunes a la 1 de la tarde por Canal 10 o veas la repetición en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Nos vemos.